Es importante tener en cuenta que la pobreza es un problema complejo que tiene múltiples causas y factores interrelacionados. Si bien la sobrepoblación puede ser considerada como uno de los factores que contribuyen a la pobreza, en algunos casos es necesario analizarlo dentro de un contexto más amplio. A continuación se presentan algunas razones que se han planteado a favor de la pobreza en Colombia. Puede ser relacionada con la sobrepoblación, pero es importante tener en cuenta que este tema es objeto de debate y existen diversas perspectivas al respecto. Primero, la presión sobre los recursos. El aumento de la población puede generar una mayor demanda de recursos básicos como vivienda, agua, alimentos y servicios públicos. Si no hay una correspondiente capacidad para satisfacer estas demandas, puede haber escasez de recursos y dificultades para acceder a ellos, lo que puede contribuir a la pobreza. La desigualdad en la distribución de recursos. A medida que aumenta la población, la distribución de los recursos puede volverse más desigual. Si los recursos y oportunidades no se distribuyen equitativamente, es probable que ciertos grupos o áreas geográficas enfrenten mayores niveles de pobreza. Tercero, el impacto en el empleo. El aumento de la población puede generar una mayor competencia por empleos, lo que puede llevar a una disminución en los salarios y dificultades para encontrar trabajo. Esto puede contribuir a la pobreza y al subempleo en algunas áreas. Cuarto, la presión sobre los recursos sociales. Una mayor población puede ejercer la presión sobre los servicios sociales como la educación y la salud. Si estos servicios no tienen la capacidad suficiente para satisfacer la demanda, puede haber una calidad deficiente en la atención y dificultades para acceder a ellos, especialmente para los grupos más vulnerables. Es importante considerar diferentes perspectivas en el análisis de la relación entre la pobreza y la sobrepoblación en Colombia. A continuación vamos a hablar acerca de algunas razones en contra de que la pobreza sea provocada exclusivamente por esto. Primero, la desigualdad socioeconómica. La pobreza en Colombia está estrechamente relacionada con la desigualdad económica. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la falta de acceso equitativo a los recursos y oportunidades son factores claves que contribuyen a la pobreza. En este sentido, la distribución desigual de la riqueza y la falta de políticas efectivas de distribución pueden tener un impacto significativo en la pobreza, independientemente de la densidad poblacional. 2. La distribución ineficiente de recursos. La pobreza no siempre está relacionada con la falta absoluta de recursos, sino con la distribución ineficiente de los mismos. Colombia es un país rico en recursos naturales, pero la falta de acceso equitativo y la mala gestión de estos recursos puede deducir a la pobreza. En ese sentido, la sobrepoblación no necesariamente provoca la pobreza, sino la falta de políticas adecuadas para garantizar la distribución justa y eficiente de los recursos. Tercero, acceso limitado a educación y empleo. La falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades de empleo decente son factores determinantes de la pobreza. La sobrepoblación no es necesariamente el factor principal que limita el acceso a la educación y el empleo, sino la falta de inversión en infraestructuras educativas, programas de capacitación laboral, políticas de inclusión social y creación de empleo digno. Por último, los factores estructurales y políticos. La pobreza también está influenciada por factores estructurales y políticos como la falta de desarrollo rural, la corrupción, el conflicto armado y la falta de acceso a servicios básicos. Esos factores tienen un impacto significativo en la pobreza, independientemente de la densidad poblacional. En resumen, la sobrepoblación puede ser un factor que influye claramente en la pobreza en algunos contextos. Sin embargo, es importante considerar que la pobreza es un fenómeno multifactorial que requiere claramente un análisis más amplio y tener en cuenta factores como la desigualdad socioeconómica, la distribución ineficiente, el acceso limitado a la educación, entre otros.